irritado y molido en gran manera. Bramo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la misma luz de mis ojos no está conmigo. Mis amigos y mis compañeros se mantienen apartados de mi plaga, y mis cercanos se mantienen lejos. Y los que buscan mi alma arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Pero yo, como si fuera sordo, no oigo, y estoy como un mudo que no abre su boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Amén. Este salmo, como se dan cuenta, fue compuesto por David. Dice allá arribita, eso se llama epígrafe, ese titulillo, para recordar. Esa frase puede dar a entender que era algo memorable para él lo que sucedió esa oportunidad. Usted se puede dar cuenta, está enfermo, está muy mal. Pero algunos piensan que esa frase recordar tiene conexión, como por ejemplo traduce la versión internacional, para las ofrendas memoriales. O sea, puede hacer referencia a un tipo de ofrenda que se hacía en Levítico. Por ejemplo, cuando se oraba por enfermos, cuando se oraba por la purificación de un leproso. Es probable que tenga relación con eso, pero pues no hay como lo suficiente para asegurarlo. Otras traducciones de la Biblia, como la Septuaginta o la Vulgata, añaden ahí que era para la memoria del sábado. O sea que este salmo se hizo parte de la liturgia o del culto que celebraban los judíos cuando se reunían en el Shabbat. Para nosotros como cristianos, entonces, este salmo tendría un significado distinto para el domingo. Y uno leería un salmo como este y no se imagina que algo así se entone un domingo. Pero es para recordar, para recordar. Es una oración bastante sentida. Es un hombre moribundo. Es un hombre que está enfermo en cuerpo y alma. Al leer el texto casi que podemos escucharle los gemidos de dolor. Y dése cuenta, hermano, bueno, que leímos desde el 1 hasta el 14, el Salmo 38, que él interpreta lo que le está pasando como un juicio de Dios. ¿Se dio cuenta? Él dice, en tu ira, en tu furor, no me castigues. O sea, él está interpretando su circunstancia como un juicio de Dios, como una disciplina. ¿Por qué? También usted lo vio, porque pecó. Hay un pecado que lo está mortificando en la conciencia, hasta un texto que él dijo, el versículo 5, locura. Hizo algo que no debió haber hecho. Entonces este capítulo de Salmo es un salmo de lamentación, es un salmo de arrepentimiento, es un salmo que tiene varias características, por eso debe ser muy especial para nosotros poderlo estudiar de una manera ordenada. No sabemos qué enfermedad tenía el autor, no sabemos en qué momento lo escribió, pero saben, hay algunos que piensan que este salmo lo escribió David cuando escapaba de Absalón. Parece que el pecado que cometió, que todos sabemos, todavía seguía consumiéndolo en sus recuerdos, en su conciencia y en las consecuencias que pasó. Vamos a estudiarlo en 2 puntos, por eso les leí desde el 1 hasta el 14, ese va a ser el punto 1, síntomas de una disciplina celestial, síntomas de una disciplina celestial. Y el punto 2 será, desde versículo 15 hasta el 22, una petición prioritaria. Bueno, comencemos entonces. Síntomas de una disciplina celestial. Versículos del 1 al 2. Dese cuenta. Jehová, no me reprendas en tu furor, no me castigues en tu ira.
porque tus saetas penetraron en mí y sobre mí ha caído tu mano. Comienza la oración, pero démonos cuenta que lo hace invocando el nombre del Señor. No cualquiera hacía eso. Las únicas personas que podían mencionar el nombre de Dios eran los que conocían a Dios, los que estaban en una relación de pacto con Él. Pero aunque está mencionando a Dios como parte del pacto, de todas formas en su conciencia hay una acusación. Y le dice al Señor, no me reprendas, no me castigues. Leamos Hebreos 12. Hebreos 12, 5. Ya han olvidado la exhortación que se les dirige como a hijos, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan el castigo, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Dese cuenta, en Hebreos los hermanos parece que se olvidaron que a los hijos de Dios también se les disciplina, que los hijos de Dios también pasan por circunstancias que ellos sienten desmayar. Entonces, volviendo a nuestro capítulo, el Salmo 38 nos sirve para aclarar algo. No significa que el salmista esté menospreciando la disciplina de Dios. No significa que él se haya olvidado que la disciplina de Dios es real con los hijos, como si estuviera llevándole la contraria a Hebreos 12. No. Lo que pasa es que él tiene miedo, como el miedo que sienten los hijos de Dios que pecan, que le fallan a su creador, a su Dios. El salmista está en una relación con Dios, tiene comunión con Dios todavía, pero ha pecado y él sabe que por ese pecado van a venir castigos y disciplinas del cielo. Entonces él tiene miedo porque él no quiere ser castigado por la ira judicial de Dios. Si él va a ser castigado, pues que lo sea, pero por el amor paternal de Dios. Pero las circunstancias que está pasando son tan difíciles, ustedes lo leyeron, deprimido, solo, enfermo, moribundo, había gente tramando contra él, todo se le sumó, todo a la vez. Entonces él siente que esta disciplina pareciera que no fuera de amor paternal, sino de juicio. Y eso es lo que él tiene miedo. Él dice que siente como si las flechas del cielo se hubieran clavado en él, como si la mano de Dios lo estuviera aplastando. ¿Por qué? Por su pecado. Por su pecado. Y nos podemos preguntar algo. ¿Será que antes de que él comenzara a pasar todas estas cosas, había escondido el pecado? ¿Será que lo está confesando hasta ahora, cuando ya después que llegaron las consecuencias? ¿Quién sabe? Pero muchas veces pasa eso. Cuando el creyente, el Hijo de Dios, no confiesa su pecado, hermano, Dios puede venir para humillarlo hasta públicamente. ¿Se acuerdan lo que el hijo de David? Lo que tú hiciste en secreto, se te va a retribuir en público. Sigamos, versículos 3 y 4. Miren lo que dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han pasado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Todo su cuerpo se ha visto afectado por la disciplina celestial. Sus maldades pesan terrible, insoportablemente, no solo en su mente, ahí mortificando su conciencia, su recuerdo de lo que hizo mal contra el Señor, sino que siente insoportable el peso en la espalda. Él está tan cargado que literalmente se está jorobando. Dese cuenta cómo viene la disciplina de Dios para este hijo de Dios.
Es como si dos clases de enemigos lo estuvieran atacando a la misma vez. Uno por dentro, que es el aspecto emocional, y uno externo, la salud física. Por donde sea lo están acribillando. Por eso es que él siente tanto temor. Leamos el Salmo 32, un salmo muy similar. 32:3. Mientras callé, dése cuenta, no había confesado. ¿Qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir. ¿Qué es gemir cuando? Gemir, dolor. No puede callarse el dolor, se queja. Dice todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo mismo, muy parecido, ¿no? Sigamos con el Salmo 38, leamos del 5 al 7. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Él insiste, todo el tiempo está diciendo tu ira, tu furor, mi pecado, ahora dice mi locura. Él reconoce que su condición de salud física y emocional estaba ligada al pecado. A veces, cuando no hay un pecado confesado, abandonado, el Hijo de Dios es mortificado porque es un Hijo de Dios. Dios no lo va a dejar en esa condición. Entonces, como decía en el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos. Como un efecto de una conciencia torturada, viene a veces la enfermedad, o el dolor, el malestar físico. En estos tiempos tan de moda el tema de la fibromialgia, ¿han escuchado eso? Malestares musculares, dolores sin explicación alguna, musculares. No estoy diciendo que siempre sea por pecado, pero en muchos casos sí puede pasar, como estamos viendo acá. Puede ser el resultado de un comportamiento insensato, puede ser Dios mandando, como diría el apóstol Pablo, un mensajero de Satanás para humillarnos, un aguijón en la carne para que no nos envanezcamos, o algo que sirva para humillarnos y nos arrepintamos del pecado. En otras palabras, la enfermedad física en este caso era una reacción de una condición espiritual que acabamos de leer. Hasta le aparecieron llagas, hermano, llagas supurantes. Las extremidades le ardían. Por eso ya estaba andando encorvado. ¿Saben? Ese tipo de carga, así tan lamentable, como les decía ahorita en la introducción, ¿a quién le gustaría identificarse con un salmo como este? Tan lindo que es el Salmo 23 o el 91, pero el 38, ni por la mente. Pero es inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí estamos viendo la descripción de un hijo de Dios que comprende su pecado. Esta clase de carga que usted está leyendo acá no la sufre la gente del mundo. Esta clase de carga que usted está leyendo acá solamente la puede vivir un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios sí son sensibles al pecado. La gente del mundo hasta piensa que se deleita en eso. El hijo de Dios no. El que está muerto en sus pecados ignora su condición, no se da cuenta que tiene llagas podridas en su cuerpo. El que está muerto en su maldad no se da cuenta que tiene un corazón enfermo y que está encorvado. Y es un cadáver viviente, literalmente. Pero el Hijo de Dios
sí se da cuenta de su condición cuando falla. La gente del mundo parece como aves carroñeras. Buscan, aman, consumen el pecado. El Hijo de Dios, aunque puede pecar, podemos fallar, aborrecemos esa condición y no nos quedamos ahí, hasta nos enfermamos de saber que le fallamos a nuestro buen Señor. Cito a John Bunyan, un predicador del siglo XVII. Él dijo esto: ¡ay! El pecado nunca ha emitido un olor tan desagradable como el que emite a los que tienen el corazón quebrantado. Saben que las heridas pueden apestar, pero nada apesta tanto como el pecado a los que tienen el corazón quebrantado. Sus propios pecados apestan como los pecados del mundo entero. El pecado es como la carroña. Tiene una naturaleza pútrida y el olor más repugnante, aunque algunos individuos se deleitan en él. Sin embargo, solo Dios y el pecador que tiene el corazón quebrantado se ofenden por su olor. Cierro comillas. En otras palabras, un hijo de Dios no se aguanta el olor que produce el pecado. Le duele. Y se describe como encorvado, como enlutado todo el día. ¿Por qué? Como un cuadro de la profunda humillación que quiere mostrar delante del Señor. Sigamos leyendo, del 8 al 10. Estoy debilitado y molido en gran manera. Bramo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos. Mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor y aún la misma luz de mis ojos no está conmigo. Se le ve débil. Él dice, molido. ¿Sabe qué es algo molido, hermano? El grano, la fécula de maíz. Molido. Así está él. Dice, la conmoción del corazón. Dice la Reina Valera 2015, mi corazón palpita fuertemente. Es lo que hoy día le dirían taquicardias. Mejor dicho, hermano, está por todos lados, sin vigor. Y aún la luz de los ojos le falta, o sea, se le nubla la visión, dice la otra versión. En fin, ¿qué le queda? ¿Qué es lo que dice? Señor, tú conoces mis deseos. Mi anhelo no te es oculto. No sabe qué decir. Y en oración solamente puedo decir, tú conoces mi corazón y lo que yo anhelo. ¿Y por qué lo dice de esa manera? Porque cuando un hijo de Dios ha pecado, ¿con qué cara va a pedirle algo al Señor? ¿Me vamos a entender? Por eso no pide nada, lo que hace es decirle al Señor cómo se siente. En un suspiro. Tú conoces el origen de todos mis deseos, de mis suspiros. Sigamos viendo la situación del salmista, del 11 al 14. Mis amigos y mis compañeros se mantienen apartados de mi plaga, y mis cercanos se mantienen lejos. Los que buscan mi alma arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Pero yo, como si fuera sordo, no oigo, y estoy como un mudo que no abre su boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hay una carga en su conciencia que lo hace andar enlutado todo el día. Y esto ha repercutido aún en su salud física. Está encorvado, ya le salieron llagas y está medio jorobado. Está perdiendo la vista, tiene taquicardia, está sin fuerzas, física y emocionalmente hablando. Pero por si fuera poco, las personas que eran cercanos a él se alejaron. Los amigos, los familiares guardaron distancia. ¿Qué dice él? Como si de un enfermo de plaga se tratara.
Y tiene sentido. Pensémoslo así, hermano. Uno dice, uy, ¿por qué en los mejores momentos lo dejaron solo? Qué malvados fueron. No, hermano, piénselo así. Estamos hablando 3000 años atrás. ¿Qué pasaba si alguien estaba enfermo y tenía un cuadro como el de él, con llagas, así enlutado, casi que parece que se está muriendo? Y si es una plaga y se contagia, en ese entonces no había tratamientos como los puede haber hoy. Entonces, ¿qué pasaba? Normalmente la persona se alejaba del que estaba enfermo, porque para tratar así sea una gripa, ustedes saben, las gripas hasta hace un siglo, la gente moría de gripa. Ahora hace 3000 años. Entonces, claro, las personas no lo hacían muchos con mala intención, pero se mantuvieron alejados con tal de no contagiarse, lo que sea que estuviera pasando. Leamos el Salmo 31. Salmo 31, 10. Salmo 31, 10. Dice, mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Ha decaído mi fuerza a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos he sido objeto de oprobio y de mis vecinos en gran manera y horror a mis conocidos. Los que me veían fuera huían de mí. ¿Sí? Esa es una situación que él pasó varias veces, el salmista. Entonces, hermanos, la familia se aleja, está débil y solo. Entonces, ¿qué pasa? Pues los oponentes aprovechan la oportunidad. Los enemigos empiezan a armar trampas, empiezan a armar amenazas, a armar fraudes. ¿Sí? Estas personas, los enemigos, no eran como los amigos o los familiares que se alejaron quizás por escrúpulos, asco, miedo, quién sabe, indiferencia. Pero los enemigos eran burladores, eran chismosos, eran prácticamente atentos a verlo caer. Pero, ¿qué hace el salmista? Dice, como si no le importara, ¿cómo se portó él? Como si fuera sordo, mudo y ciego. Él sabe lo que está pasando, lo que está ocurriendo, pero ya está suficientemente cargado como para ponerse a pensar más todavía en estas cosas. ¿Sí? Y se queda callado como si no tuviera nada que decir en su defensa. Porque esta es la actitud de un hijo de Dios que ha fallado, hermano. El hijo de Dios que ha fallado prefiere quedarse callado en vez de justificarse. No era tiempo de defenderse, el Señor lo va a defender después. Por ahora, salga de esa tribulación, de esa disciplina celestial en arrepentimiento. Lo demás el Señor lo irá organizando. Bueno, vamos al segundo punto, una petición prioritaria. Dice el versículo 15. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Aquí está lo que les estoy diciendo. Tú sabes lo que está pasando. Yo no voy a responder lo que están diciendo. Yo no voy a defenderme. ¿Qué dice? Tú responderás. Qué hermoso, ¿no? Dese cuenta que aunque está molido por la disciplina de Dios, él sabe que sigue siendo un hijo de Dios. Sabe que Dios lo va a defender. Démonos cuenta que todo lo que hemos hoy visto que vivió David no es para buscar lástima, ni de Dios ni de nosotros. Él sabe que el Señor es clemente, es omnisciente. Él sabe que Dios conoce su situación. Por eso solamente espera en el Señor. Dice Jehová, Dios mío. O sea,
Jehová, lo mismo que dijo en el versículo 1, Jehová, no me reprendas. Jehová, Dios mío, tú me responderás. Todavía puede mencionar el nombre santo. Y saben, ese versículo, el versículo 15, si me permite, es el versículo más esperanzador de todo el Salmo 38. Aquí está, es un salmo deprimente. Y el versículo 15 es el único destello de esperanza que él tiene en la intervención del Señor. Leamos versículos 16 al 18. Porque dije, no se alegren de mí, cuando mi pie resbalaba, sobre mí se engrandecían, porque yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, declararé mi iniquidad, me contristaré por mi pecado. ¿Qué estamos viendo en esos versículos? El salmista acepta la reprensión de Dios. No se anda defendiendo de las calumnias, confía que el Señor no lo va a dejar caído. Pero sí hay una petición que hace, o por lo menos un deseo. Quizás ahorita que leímos que suspiró, de pronto era por esto. Este era el deseo que él tenía. ¿Cuál? Que sus enemigos no se engrandezcan ni se alegren sobre él. Y ahora yo le digo algo. Si entre nosotros hay alguien que no ha nacido de nuevo, si entre nosotros hay alguien que no se ha arrepentido de su pecado, no ha venido en fe al Señor Jesús, permítame preguntarle, ¿no le ha parecido impresionante este Salmo 38? Si así castiga Dios a un hijo suyo que ha pecado, ¿qué espera usted que va a hacer Dios en el juicio final si no se arrepiente? Si así reprende Dios a un hijo de Dios que ha pecado, ¿qué esperan los impíos que no se arrepienten? ¿Qué va a hacer de ellos? Por eso el salmista toma fuerzas. No le pide sanidad al Señor. No le pide sanidad en sus llagas o que le sale la espalda, la taquicardia, que le dé tranquilidad porque se siente ansioso. Él no pide sanidad. ¿Qué pide él? Y aquí está por qué le pusimos este titulillo al segundo punto, una petición prioritaria. Porque él dice, si el Señor me ha reprendido de esa manera por mi pecado, quiere decir que me tiene por hijo. Y si me tiene por hijo, entonces Él me va a defender. Y así como me ha castigado a mí porque pequé, ¿cómo no castigará a los malvados si ellos ni siquiera lo siguen? Si ellos ni siquiera creen en Él. Él está a punto de caer. Le duele tanto todo que él siente que ya. Pero solo Dios puede sostenerlo. Por eso solamente le resta orar, confesar su maldad. Y es más, determinó que su prueba lo llevará a ¿qué? Versículo 18. Que de todo esto que estoy pasando me sirva para una sola cosa. Para contristarme de mi pecado. El Hijo de Dios, cuando está siendo molido por la mano de Dios, no anda alzando el puño con quejas ni blasfemias, sino dice, Jehová dio, Jehová quitó. Dice, esto que estoy pasando no es ni lo mínimo que yo merezco. Si no fuera por Cristo no mereceríamos, hermanos, sino el infierno por la eternidad. Que veamos nuestras situaciones, nuestras pruebas, nuestro dolor, nuestra soledad, todos los episodios de nuestra vida tan variables unos de otros, veámoslo como oportunidades para examinarnos, para arrepentirnos de nuestro pecado, para entristecernos por nuestra maldad. Versículos 19 al 20 dice, pero mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado, los que me aborrecen sin causa y pagando mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Él siente que está a punto de sucumbir.
Mientras tanto, los enemigos de él están fuertes, no les pasa nada, saludables, prósperos. Lo odiaban sin motivo justo, pero estaban vivos y estaban fuertes. Qué ironía, ¿cierto? Eso pasa más seguido de lo que usted y yo nos imaginamos. Dice la Reina Valera del 77. Estaban activos y poderosos. Y cada día eran más. Mientras tanto, él cada día parecía que se apagaba. Los enemigos están rodeados de compinches, alegres y gordos. Él parece que se va a caer por un precipicio. Dese cuenta, hermano. Esto va muy en contrario a ese falso evangelio de la prosperidad. El falso evangelio que se enseña en muchos lugares, en sectas, le promete a la gente que si cree en el Señor sus problemas serán solucionados y que no va a enfermar. Es ridículo eso, es falso. No siempre pasa así. Hay hijos de Dios que Dios en su soberana voluntad, en su providencia, hace que muchos hijos, como decimos nosotros, entran en una para salir a otra. Y así una tras otra. Él es bueno y para siempre su misericordia. Y dése cuenta, los enemigos de David le eran contrarios. ¿Y por qué? Dice, le pagaban mal por bien. O sea, él había sido justo con ellos. Pero ¿cuál era el motivo? ¿Por qué odiaban tanto a David? ¿Por qué están aprovechándose, como lo ven así, para unirse con más y hacerle más daño? ¿Por qué? Versículo 20. Dice, por seguir yo lo bueno. Dese cuenta de eso. Cuando un justo peca, no solamente le trae vergüenza al evangelio, o a la iglesia, a la familia, a sí mismo. Cuando un justo peca, los malvados aprovechan la oportunidad para atacar. Y no porque lo que el justo hace, ellos piensan que está mal. Porque ellos no odian el pecado, ellos lo aman. Es que ellos se alegran de que un justo caiga. Porque el malvado odia la santidad. Entonces odiaban a David por seguir lo bueno. Y ya que el que sigue lo bueno lo vimos pecar y ahora está como está, es la oportunidad para burlarse de los santos del Señor. No, hermano, cuando un creyente se duele, está lastimado emocional, físicamente, no es que Dios lo esté castigando, destruyendo para... No. Quizás haya una disciplina, un llamado de atención, de cualquier forma. Dios no ha dejado de amar, de cuidar, de proteger. Él sigue cumpliendo sus promesas, aunque muchas veces las vemos lejanas. Leamos el Salmo 35. Salmo 35, 19. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Miren el verso 26. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran, vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Otra situación también que es muy típica, ¿no? En primera de Juan 3:12, a propósito de lo que les digo que la gente odiaba a David porque él seguía lo bueno, en primera de Juan 3:12 dice lo que estoy mostrándoles. ¿Por qué Caín mató a Abel? Algunos dicen es que hubo envidia, hubo celos. Hermano, no. Primera de Juan 3:12 dice, ¿por qué causa lo mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La gente impía detesta al creyente, no porque él odie el pecado, porque
sea celoso, envidioso, no, porque él odia lo justo. Primera de Juan 3:12, sus obras eran malas, las de su hermano justas. Odiaban a David por seguir él lo bueno. Volvamos al Salmo 38. Versos 21 y 22. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, salvación mía. Y así acaba este salmo. Dese cuenta que podríamos decir que esta es la única petición que hace. Lo vimos suspirar, lo vimos prácticamente desear que no se engrandezcan contra él. Pero ¿cuál es la petición? No ser desamparado por Jehová, Dios mío. La petición de él es que el Señor no se aleje. ¡Wow! Puede haber personas que quieran sentir tranquilidad, alivio en su cuerpo, pero que Dios esté o no con ellos no pasa nada, no importa. De todas formas, yo no soy tan malo como otros. En cambio, el Hijo de Dios puede perderlo todo, hermano, hasta la salud, pero al Señor no. No quiere, hermano, que el Señor se aleje de él. Y dése cuenta, ni siquiera pide sanidad, yo insisto en eso. Vimos todo lo que le pasa. Y no le pide al Señor alivio para su cuerpo, paz para su mente. Él pide la certeza de la compañía de Dios. Él quiere recordar que Él está a su lado. Señor, no te alejes de mí. Y así es como concluye, le ruega al Señor, apresúrate a ayudarme, porque solo tú eres mi salvación. Esa es la petición de un enfermo solitario. No es que uno no pueda pedir sanidad, no es que uno no pueda pedir que Dios lo sane de malestares musculares o no. El tema es cuál es la prioridad del corazón de un creyente, de Dios mismo. Más que incluso el cuerpo, bueno, sin demeritar el cuerpo, porque somos cuerpo y alma, pero sin demeritar el cuerpo, Dios está más interesado en la salvación del alma. Y así como en el versículo 1 comenzó invocando al Señor, en el último versículo termina invocando al Señor. Ayúdame, oh Señor, salvación mía. A pesar de todo, la relación de pacto, la relación de padre e hijo no se ha acabado, no se perdió la salvación. El pecado de David, la condición mental que estaba pasando, la situación física que estaba atravesando, la persecución de los enemigos, bueno, nada de eso le quitó la gracia de ser un hijo de Dios. Por eso seguía diciendo que Él es mi salvación, salvación mía. Amén. Para terminar, permítame darles 3 aplicaciones. Primera aplicación. Este capítulo es uno de esos pasajes que a nadie le gustaría citarlo en el estado del WhatsApp. Es de esos versículos que la gente no anda reclamándolo como promesas para su vida. Nadie quiere estar en la posición del salmista, ¿cierto? Pero nos enseña algo muy importante a todos nosotros. Es una realidad que no podemos ignorar. Los hijos de Dios también pasan por episodios de enfermedad, de dolor, de soledad. Los hijos de Dios también sufrimos. Así que este salmo es un consuelo para los creyentes que sufren cualquier tipo de padecimiento. Ese hermano que tiene afectaciones neurológicas.
crisis de pánico. Ese hermano que tiene desviaciones óseas, que está como encorvado también. Ese hermano que tiene malestares lumbares, como el salmista, me arde todos mis lomos, dijo. Ese hermano que siente como depresión. Este salmo es un consuelo para él o para ella. Y dése cuenta que de todas estas cosas y muchas más que faltan por mencionar, la única salida no es ir donde brujos, yerbateros, psicólogos, mejor dicho, un montón de cosas más. La salida está en la oración. La oración. Este enfermo solitario se postró y suspiró y oró. Jehová, tú responderás. Apresúrate. Oró. Segunda aplicación. Aprendamos de este capítulo lo que significa la convicción de pecado. Muy importante. La convicción de pecado. Hermano, el pecado es una cosa tan ruin, destructiva, carcome, consume, destruye tanto que no podemos tomarlo deportivamente. Como que, bueno, yo mañana me arrepiento. Necio, esta noche vienen por tu alma. La convicción de pecado es una obra que hace el Espíritu Santo. Y esa obra, ¿se acuerdan cuando dice Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Bueno, también incluso nos convence a nosotros siendo ya hijos de Dios. Porque hay hijos de Dios que están pecando y no se quieren arrepentir. O hay hijos de Dios que están pecando y ni se dan cuenta, como dice otro salmo, líbrame de los que me son ocultos. Entonces, la convicción de pecado la trae el Espíritu Santo por medio de la palabra. Y hermano, y cuando la trae, esa convicción es tremenda, es penetrante. Le llega hasta el tuétano, hasta lo más profundo del alma. Y qué bueno que sea así. Cuando el Señor ha convencido de pecado a un hijo de Dios, es para llevarlo al arrepentimiento. ¿Se acuerdan? En 2 Corintios 7 dice, la tristeza que es según Dios no es para muerte, sino que produce vida. La tristeza que trae Dios no es para llevar al suicidio, o maltratarse, o tratar de ahorcarse, o algo así. Es para ir a donde el Señor en humillación, en arrepentimiento, es para vida. La convicción que trae el Señor de pecado nos da un sentido profundo de la ira de Dios. Los atributos de Dios, ¿han oído de eso? Uno de los atributos de Dios no solamente es que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. La ira es un atributo de Dios. Sentimos la ira de Dios y nos capacita para clamar salvación. O sea, que venga el Señor a rescatarnos, a ayudarnos, a defendernos, en fin. Pero cuando escondemos la llaga, la tapamos, no la confesamos. Si usted es hijo de Dios, ¿sabe qué pasa cuando usted comete el pecado y lo deja en secreto y no lo confiesa? Eso se vuelve una llaga cubierta, disimulada. Bueno, esa llaga así escondida va a apestar dentro de poco. Y cuando el Hijo de Dios no confiesa su pecado, Dios se lo expone, como hizo con David, hermano. Si una llaga se esconde, ¿qué puede pasar? No solo que apeste, se puede propagar. Si alguien conserva consciente un pecado en su vida, hay años escondido, ese pecado trae más pecado y más pecado hasta que ya no haya ningún control de nada.
Pero saben, a esa llaga, ese olor de esa llaga que se está extendiendo, hay una solución para esa llaga. Segunda de Corintios 2:15. La única solución para esa llaga podrida está en el Evangelio. Mire qué diferencia. El salmista dice, hieden, supuran mis llagas. ¿Y qué dice Corintios? El aroma del conocimiento del Señor, fragante, es de vida para vida. Solo el Evangelio de Cristo puede sanar y transformar esa llaga. El hermano que ha fallado al Señor, o la persona que no ha nacido de nuevo porque no ha creído en el Señor con todo el corazón, su condición es la de un moribundo sin esperanza, en vías a un destino de eternidad, de perdición, de eterna perdición. Pero en el Evangelio tiene sanidad. Aquí no va a ser exitoso ni millonario, pero va a ser sanado de aquello que es la peor situación de todos los seres humanos, que es el pecado. Y tercera aplicación y final. ¿Saben? El Salmo 38 es un cuadro de Cristo. El Salmo 38 es la oración de Cristo. ¿Cómo así que de Cristo? ¿Cómo podemos aplicarle a Cristo un salmo donde el salmista dice que pecó, que estuvo loco, que fue insensato, que pecó? ¿Cómo? Claro que sí. El Salmo 38 describe los sufrimientos de Cristo en la cruz. El Hijo de Dios experimentó el temor por la ira de Dios. Por eso fue que sudó sangre. No era por los clavos, no era por los escupitajos y todo lo que iba a pasar. Era porque la ira de Dios iba a caer sobre él. Él decía, no me castigues en tu ira, ni me reprendas en tu furor. Su piel también estaba débil y sus extremidades le ardían después de haber sido latigado, recibido un montón de latigazos. Y aún así, encorvado, debilitado, en silencio, fue como sordo, como mudo, como ciego, sin decir nada para reprender, como el salmista, ¿se acuerdan? No se defendió. En silencio, fue ante un tribunal preparado por impíos que lo odiaban sin razón, que le pagaron mal por bien y que lo odiaban porque él seguía lo bueno. Solitario, sus amigos se fueron, sus familiares se fueron. Es más, Lucas 23:49 dice que las mujeres y muchos discípulos estaban a lo lejos, ¿se acuerdan? Mis amigos y mis cercanos están alejados por mi plaga. Se mantuvieron alejados. Pero ahí estaba el Cordero de Dios, no sufriendo por su propio pecado ni por su propia locura, sino que estaba sufriendo por nuestro pecado y por nuestra locura. Nuestra podrida llaga la estaba llevando él allá en sus llagas, y en esas llagas del Señor fuimos sanos. Allí el Señor Jesús nos dio salvación y cumplió el Salmo 38 para todos los arrepentidos. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, salvación mía. Y Jehová, el Padre Celestial, escuchó a su Hijo y lo resucitó de los muertos, lo sentó a la diestra, desde donde vendrá el mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Es nuestro Señor. Ya no es un enfermo solitario, sino que es el Rey de Reyes. Vendrá
mostrará su ira contra los que no se arrepintieron y sanará a los creyentes que estaban lastimados y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Oremos. Señor Jesús, para recordar. Este salmo es para recordar que tú asumiste en la cruz las diversas enfermedades que hoy nos pueden afectar. Ese hermano que se siente con problemas en sus nervios, en sus músculos, en sus huesos. Ese hermano que le duele, ni siquiera sabe que le duele, pero que se siente enlutado todo el día. Señor, tú cargaste todo eso ya en la cruz. Tú viviste todo eso, Señor, porque eres sumo sacerdote compasivo, que te tomaste la imagen, Señor, la semejanza de nosotros para mostrarnos tu dulzura, tu compasión, tu cuidado, tu presencia. Señor, podemos perderlo todo, pero no te alejes de nosotros. Tú en la cruz dijiste, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el clamor, no te alejes de mí, como decía el salmista. Para que nosotros, habiendo sido, Señor, pecadores sin esperanza, podamos decir también, no te alejes de mí, oh Dios, apresúrate a salvarnos, salvación mía, Dios mío, y ser, Señor, atendidos a tiempo. Gracias por tu cuidado, Señor, porque testificamos de sanidades hasta físicas que nos has dado, Señor, pero sobre todo la sanidad de nuestra peor llaga y condición que fue el pecado. Señor, redarguye si entre nosotros hay alguien que conserva, consciente o esconde el pecado, que se dé cuenta que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia, pero el que lo encubre recibirá, Señor, tu disciplina, tu juicio. Tú eres santo, Señor, tú eres bueno, tú eres justo. Tú conoces nuestro deseo y nuestro suspiro, no te es oculto. No permitas que nuestros enemigos se engrandezcan sobre nosotros. Acuérdate, Señor, de la iglesia perseguida, especialmente en Qatar, en Nigeria, en Eritrea, en India, en Irán, en Líbano, Señor. No escondas tu rostro de tu pueblo, aquellos que son perseguidos, amenazados, expropiados, asesinados por tu causa, Señor. Defiéndelos, Señor, a tu pueblo. Defiéndelos, Señor. Tú responderás, oh Jehová, Dios mío, tú responderás. Sí, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.